en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi esposa pasó años insistiendo en nuestro acuerdo prenupcial, hasta que mi situación financiera cambió. Lo que descubrí en su teléfono cambió todo. Mi esposa y yo llevamos 8 años juntos y 5 casados. Durante nuestro compromiso, ella me propuso firmar un acuerdo prenupcial. En ese momento, mis ingresos eran modestos mientras ella comenzaba una prometedora carrera en marketing. Según ella, este acuerdo nos protegería a ambos, aunque yo sabía que su verdadera intención era salvaguardar sus propios bienes. Aunque me dolió un poco esta sugerencia, no contemplaba un divorcio en nuestro futuro, así que pensé que realmente no tendría importancia. Lo que verdaderamente contaba era nuestro amor mutuo. Firmé el documento sin darle demasiadas vueltas. Actualmente, nuestra situación ha cambiado considerablemente. Mi carrera ha despegado de manera inesperada. Pasé de ocupar un puesto tecnológico intermedio, a conseguir una posición ejecutiva con excelente remuneración. Ahora mis ingresos cuadruplican los suyos. Además, el año pasado mis padres fallecieron inesperadamente, dejándome una herencia de $150.000. Es una situación agridulce, sinceramente. Cambiaría todo ese dinero por tenerlos de vuelta, pero estoy agradecido por esta herencia. He sido prudente con esos fondos, manteniéndolos separados para emergencias o proyectos a largo plazo. Mi esposa conoce la existencia de esta herencia, aunque en su momento no comentó mucho al respecto. Hace pocas semanas, inesperadamente, me planteó la idea de disolver nuestro acuerdo prenupcial. Me explicó que había reflexionado mucho sobre nuestra relación, y ahora estaba convencida de que yo no intentaría aprovecharme de ella, si las cosas no funcionaran entre nosotros. Quedé completamente desconcertado. Su planteamiento sonaba como si siempre hubiera asumido que yo sería quien intentaría sacar ventaja económica. Le recordé que el acuerdo prenupcial había sido iniciativa suya, no mía, y le pregunté qué había motivado este cambio repentino de opinión. Se puso inmediatamente a la defensiva, argumentando que el acuerdo ya no parecía justo, especialmente porque ahora yo ganaba mucho más que ella. Incluso mencionó que el acuerdo prenupcial se sentía como una barrera entre nosotros. Luego hizo referencia a mi herencia, sugiriendo que sería beneficioso combinar nuestros recursos para trabajar juntos hacia objetivos comunes. Inicialmente, intenté comprender su perspectiva. Quería ser comprensivo, pero mientras más reflexionaba, más me costaba evitar la sensación de que no se trataba simplemente de justicia, o de crear un frente unido. Durante años, había aceptado el acuerdo prenupcial como parte de nuestro matrimonio. No me entusiasmaba, pero lo respetaba porque sabía que era algo que ella consideraba necesario. Lo firmé sin resistencia porque confiaba en ella, y no creí que tendría consecuencias a largo plazo. Pero ahora que la situación financiera había cambiado, parecía que simplemente había decidido que el acuerdo prenupcial era más un inconveniente que otra cosa. Si los papeles estuvieran invertidos, ¿habría ella accedido a anularlo por mí? Sinceramente, lo dudaba. La situación empeoró considerablemente cuando descubrí que había estado consultando con un abogado. Me enteré accidentalmente al ver una notificación en su teléfono de algún bufete legal. Inicialmente, pensé que era un error. Pero cuando le pregunté al respecto, confesó y admitió que había estado investigando sus opciones. Afirmó que solo quería entender el proceso, y que no planeaba tomar medidas drásticas. Aunque insistía en esto, se sentía como una traición. ¿Por qué consultaría a un abogado sin mencionármelo primero? Sentí como si estuviera haciendo planes a mis espaldas, sin incluirme en absoluto en este asunto. Fue entonces cuando comencé a reconsiderar todo. Me hizo cuestionar si alguna vez había visto realmente nuestro matrimonio como una asociación. ¿Siempre lo había considerado como una especie de transacción? Protegiendo sus activos, y velando solo por sí misma. Yo siempre había estado a su lado incondicionalmente. Apoyé sus sueños y metas. Pero ahora empezaba a preguntarme si todo se trataba únicamente de lo que podía proteger u obtener de nuestra relación. El momento hizo que toda la situación resultara aún más sospechosa. Mi herencia solo recientemente se había vuelto accesible. Y no podía ignorar la posibilidad de que este factor hubiera influido en su repentino cambio de opinión. Cuanto más reflexionaba, más me enfadaba. Había sido un apoyo constante para ella durante años. Cuando decidió volver a estudiar para obtener su MBA, asumí gastos adicionales para que pudiera concentrarse en sus estudios. Cuando estuvo entre trabajos, nunca la hice sentir mal por contribuir menos económicamente. Pero ahora, cuando las circunstancias habían cambiado, y yo era quien tenía mayor poder financiero, estaba dispuesta a descartar completamente el acuerdo prenupcial en el que había insistido originalmente. Se sentía como una bofetada. Intenté dejarlo pasar, traté de concentrarme en otros aspectos, pero la tensión entre nosotros seguía aumentando. Ella comenzó a hacer pequeños comentarios aquí y allá, sobre cómo las familias deberían compartirlo todo, y cómo la confianza es el fundamento de un matrimonio. No podía evitar sentir que estaba intentando generarme culpa, para que cediera a sus deseos. Ya no se trataba solamente del acuerdo prenupcial.
Se sentía como una lucha de poder. Como si quizás toda esta retórica sobre equidad y unión fuera solo una fachada para algo más calculado. Y no podía quitarme la sensación de que había más en esta historia de lo que ella me estaba contando. Entonces las cosas realmente empezaron a escalar. Una tarde, llegué a casa del trabajo un poco antes de lo habitual. No tenía intención de espiar, pero escuché su voz desde otra habitación, y me di cuenta de que estaba en una videollamada. Ella no me oyó entrar, así que permanecí en silencio y escuché por un momento. Lo que oí me provocó una terrible sensación en el estómago. Estaba haciendo todo tipo de preguntas detalladas al abogado, sobre cómo disolver el acuerdo prenupcial, y cuáles serían sus opciones si yo no estuviera de acuerdo. Me impactó profundamente. Esto no era simple curiosidad, o un pensamiento pasajero. Ella estaba planeando algo activamente. Cuando la confronté más tarde esa noche, intentó minimizarlo. Dijo que solo estaba investigando porque se sentía perdida, y necesitaba entender sus derechos. Pero para mí, no se trataba solo de eso. ¿Por qué no hablar conmigo si se sentía así? ¿Por qué actuar a mis espaldas y comenzar a hacer movimientos sin siquiera consultarme primero? Se sentía como una traición absoluta. Poco después, una amistad en común me contactó inesperadamente. Me contó que mi esposa le había estado hablando sobre nuestra situación financiera, cómo se sentía atrapada debido al acuerdo prenupcial, y cómo estaba considerando sus opciones si yo no cedía. Esta persona no pretendía causar problemas. Pensaba que yo ya estaba enterado de esto, pero escuchar que mi esposa discutía nuestros problemas privados con otros a mis espaldas, solo empeoró la situación. ¿Ya no había límites? ¿No podía confiar en ella con algo tan fundamental como nuestro matrimonio? Decidí que necesitaba tomar distancia y reflexionar. Comencé a analizar nuestra relación, y a revisar viejos recuerdos e instantes, tratando de identificar señales que pudiera haber pasado por alto. ¿Siempre había estado tan centrada en el dinero y la seguridad? ¿Y simplemente nunca lo noté? ¿O algo había cambiado con el paso de los años? Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que la dinámica en nuestro matrimonio siempre había estado desequilibrada. Quizás estaba demasiado ocupado con todo como para notarlo. Unos días después, intentó nuevamente presionarme para hablar sobre la disolución del acuerdo prenupcial. Lo presentó como una forma de fortalecer nuestro matrimonio, diciendo que quería que avanzáramos sin barreras. Le dije que no estaba preparado para tomar ninguna decisión, y que necesitaba tiempo para reflexionar. No reaccionó bien. Me acusó de ser egoísta, de priorizar el dinero por encima de nuestra relación. Eso me afectó profundamente, porque siempre me he esforzado por apoyarla emocional y financieramente. He hecho todo lo posible para asegurarme de que se sintiera valorada, y que tuviera libertad para perseguir sus metas independientemente de nuestra situación financiera. Ahora estoy en un punto muerto. No sé qué hacer a continuación. Una parte de mí se pregunta si hay alguna manera de salvar nuestro matrimonio, pero otra parte siente que esta situación ha socavado completamente sus cimientos. ¿Cómo reconstruyes la confianza con alguien dispuesto a cambiar las reglas cuando le conviene? ¿Cómo sigues adelante cuando sientes que tu pareja ha estado más enfocada en su propia seguridad que en construir algo juntos? Me encuentro en una verdadera encrucijada, sin saber qué camino tomar. Intento luchar por este matrimonio sabiendo que probablemente nunca se sentirá igual. O acepto las pérdidas, y me alejo esperando encontrar a alguien que valore la asociación por encima de cuidar solo de sí misma. Es una pregunta que nunca pensé que tendría que hacerme, y en este momento, no estoy seguro de encontrar una respuesta clara. Actualización 1. Después de todo lo ocurrido, decidí tomarme unos días para aclarar mi mente, y reflexionar realmente sobre la situación. No fue sencillo separar mis emociones de los hechos, pero sabía que debía intentarlo, si quería tomar una decisión de la que no me arrepintiera. Dediqué mucho tiempo a leer los comentarios y mensajes aquí, y realmente quiero agradecer a todos los que compartieron sus opiniones, incluso las más duras. Algunos señalaron aspectos que ni siquiera había considerado, mientras que otros simplemente me hicieron sentir que mis sentimientos eran válidos. Me ayudó a sentirme un poco menos solo, en medio de todo este caos. Una vez que sentí que podía abordar la situación con mayor claridad mental, supe que debía sentarme con mi esposa para tener una conversación seria. No más evasivas ni rodeos. Necesitaba respuestas, y necesitaba escuchar la verdad directamente de ella. Así que le dije francamente que quería completa honestidad. Le pregunté directamente por qué quería disolver el acuerdo prenupcial y, más importante aún, por qué había consultado a un abogado sin siquiera hablar conmigo primero. Por un momento, pensé que podría cerrarse o desviar la conversación, pero finalmente se sinceró. Admitió que parte de su motivación era el miedo. Dijo que mi éxito financiero había superado tanto al suyo, que comenzó a sentirse insegura en la relación. No se trataba de codicia, según ella, sino de nivelar el terreno de juego. Según su explicación, el acuerdo prenupcial había comenzado a sentirse como una barrera, algo que nos dividía en lugar de unirnos.
Afirmó que temía quedarse sin nada mientras yo me quedaba con todo si alguna vez las cosas salían mal. Quería empatizar con ella, realmente lo intentaba, pero honestamente, no podía ignorar el daño que sus acciones habían causado a mi confianza. Le dije que apreciaba su sinceridad, pero necesitaba hacerle una pregunta. ¿Seguiría sintiendo lo mismo si yo ganara menos que ella? ¿Estaría siquiera considerando disolver el acuerdo prenupcial, si la dinámica financiera fuera inversa? Su vacilación lo dijo todo. No me dio una respuesta clara, y eso me reveló lo que necesitaba saber. Esto no era realmente sobre unidad o justicia, era sobre conveniencia. No le agradaba cómo el acuerdo prenupcial la afectaba ahora que las circunstancias financieras habían cambiado. Le expliqué que no estaba preparado para disolver el acuerdo prenupcial, no sin trabajar primero en los problemas más profundos de nuestro matrimonio. Le dije que no se trataba de aferrarme al dinero, se trataba de reconstruir la confianza que se había quebrantado. ¿Su respuesta? Decepcionante. En lugar de intentar comprender mi posición, me acusó de priorizar el dinero sobre nuestra relación, lo cual me dolió. Se sintió como manipulación emocional y me afectó, pero sinceramente, también hizo que mi decisión fuera más clara. Sabía que debía mantenerme firme. Si ella no estaba dispuesta a escucharme en algo tan fundamental como la confianza, entonces no iba a ceder simplemente y renunciar. Los días siguientes a esa conversación fueron tensos. Ella actuaba distante, apenas me hablaba a menos que fuera necesario. Era como si ambos camináramos sobre cáscaras de huevo, sin estar seguros de qué decir o hacer a continuación. No quería presionarla, pero tampoco podía ignorar la evidente tensión. Sentía que todo estaba mal, pero ninguno de nosotros quería romper el silencio. Entonces una tarde, llegué a casa del trabajo, y la encontré sentada en la mesa del comedor, con documentos extendidos frente a ella. Inicialmente, pensé que quizás estaba revisando algo para su trabajo, pero al observar más detalladamente, me di cuenta de que eran documentos financieros. Estados de cuenta de nuestras cuentas, junto con algunas notas y cálculos. Me explicó que había estado haciendo números para mostrarme cuánto más fuertes podríamos ser financieramente, si combináramos todo. Tenía toda una presentación preparada sobre cómo disolver el acuerdo prenupcial, nos permitiría alcanzar nuestras metas más rápidamente, comprar una casa más grande, invertir más agresivamente, incluso formar una familia. Superficialmente, su argumento tenía sentido. Parecía lógico, como si estuviera intentando presentar un caso razonable, pero honestamente, no me sentía cómodo. Parecía menos una conversación sincera, y más una presentación de ventas. Se lo dije exactamente así, y no lo tomó nada bien. Me acusó de ser cínico y negarme a comprometer. Le respondí que era difícil sentirse como un equipo cuando ella había actuado a mis espaldas, hablando con abogados y explorando opciones antes incluso de planteármelo. Fue entonces cuando todo realmente explotó. Comenzó a llorar, diciendo que sentía que la estaba castigando solo por ser honesta acerca de sus sentimientos. Afirmó que solo había consultado a un abogado porque no sabía cómo planteármelo, y quería entender sus opciones antes de tener la conversación. Insistió en que no pretendía ser furtiva, que solo estaba siendo cautelosa, pero no podía quitarme la sensación de que estaba tergiversando la situación, intentando presentarse como la víctima. Era como si estuviera evitando asumir la responsabilidad de cómo sus acciones me habían lastimado. Después de esa discusión, decidí que necesitaba distanciarme y reflexionar seriamente sobre todo. Comencé a considerar cómo habíamos llegado a este punto. A lo largo de los años, siempre había hecho lo mejor para apoyarla. Cuando quería volver a estudiar, asumí más gastos. Cuando estuvo entre trabajos, nunca la hice sentir mal por no contribuir tanto. Ahora, parecía que todo eso había sido olvidado, especialmente ahora que yo estaba en una posición financiera más sólida. El cambio en nuestra dinámica financiera claramente había expuesto grietas en nuestra relación, grietas que tal vez no habíamos notado antes, o quizás simplemente no queríamos ver. Desde esa discusión, las cosas han permanecido tensas entre nosotros. Civiles en apariencia, sin grandes peleas ni explosiones, pero existe esta tensión subyacente que simplemente no puedes ignorar. Puedo ver la frustración en sus ojos cuando me niego a ceder en el acuerdo prenupcial, y puedo notar que ella percibe el dolor en los míos cuando pienso en cómo se ha desarrollado todo. Es como si ambos estuviéramos esperando que el otro haga un movimiento, pero ninguno sabe cuál debería ser ese movimiento. Por ahora, no he tomado ninguna decisión financiera sobre dónde nos deja esto, y todavía estoy procesando todo. Pero sé una cosa, la confianza es mucho más difícil de reconstruir que de romper. Si podemos superar esto y reconstruir lo que teníamos, es algo que solo el tiempo dirá. Simplemente no estoy seguro de cuál es el siguiente paso, o incluso si lo daremos juntos. Actualización 2. La tensión entre nosotros no ha disminuido. Y sinceramente, siento que las cosas solo están empeorando. Hemos estado caminando con extremo cuidado el uno alrededor del otro durante días, apenas hablando excepto por lo mínimo necesario.
Es como si ambos simplemente estuviéramos siguiendo una rutina, fingiendo que todo está bien, mientras sentimos el peso de todas las cosas no expresadas flotando entre nosotros. Me he estado concentrando en el trabajo, y pasando tiempo a solas para aclarar mi mente. Pensé que algo de distancia podría ayudarnos a ambos a calmarnos, pero en todo caso, ha tenido el efecto contrario. Es como si el silencio solo hiciera que todo se sintiera más cargado, y el espacio no me ha ayudado a sentirme mejor acerca de nuestra situación. Hace unos días, recibí un mensaje de un amigo común. Al principio, parecía una conversación casual, trivial. Pero luego, inesperadamente, soltó una información impactante. Me dijo que mi esposa había estado discutiendo posibles escenarios de divorcio con el mismo abogado que había contactado anteriormente. Quedé devastado. Esto no era solo una conversación hipotética sobre disolver el acuerdo prenupcial. Se estaba volviendo real. Mi corazón se hundió cuando me enteré. Y luego, solo para asegurarse de que entendiera el mensaje, incluso me enviaron capturas de pantalla de un chat grupal, donde mi esposa había estado pidiendo consejos sobre divorcio. Observando las capturas de pantalla, ella no dijo directamente que quería divorciarse, pero estaba haciendo muchas preguntas detalladas sobre cómo sería el proceso, cómo podrían dividirse los bienes, y si tendría derecho a ciertas cosas. No era solo una conversación casual de desahogo. Parecía que estaba preparando el terreno para algo mucho más significativo. Ver esos mensajes me impactó profundamente. Nunca imaginé que estaría leyendo algo así sobre mi propio matrimonio. Cuando la confronté al respecto, lo negó todo inicialmente. Intentó minimizarlo como si todo fuera un malentendido, o que nuestro amigo había malinterpretado lo que ella estaba diciendo. Pero cuando le mostré las capturas de pantalla, su expresión cambió completamente. No había forma de negarlo en ese punto. Se derrumbó y admitió que había estado hablando con el abogado sobre el divorcio. Pero juró que no era porque realmente quisiera dejarme. Según ella, solo se sentía acorralada, y no sabía cómo más lidiar con todo. Afirmó que necesitaba entender sus opciones solo en caso de que las cosas siguieran deteriorándose entre nosotros. Quería creerle. Realmente quería. Pero en ese momento, todo se sentía como una traición. Ya no se trataba solo de que ella actuara a mis espaldas. Se trataba de cuán profundamente estaba cuestionando toda nuestra relación. Es difícil pensar que después de todo lo que hemos pasado, así es como ella estaba procesando las cosas. No sé qué duele más, el hecho de que estuviera hablando con un abogado a mis espaldas, o la realización de que había estado planeando para un futuro donde podríamos no estar juntos. Esa explicación simplemente no me pareció correcta. Si realmente estaba comprometida con nuestro matrimonio, ¿por qué ya estaba investigando sobre el divorcio? ¿Por qué no intentar arreglar lo que estaba roto primero en lugar de planear una vía de escape? Se sentía como otra traición más. Una que dolía incluso más que toda la consulta con el abogado sobre el acuerdo prenupcial. No podía entenderlo. ¿Por qué no estaba luchando por nosotros si le importaba tanto? Se lo dije claramente, que esto no era algo que pudiera simplemente ignorar. Le dije que el hecho de que incluso hubiera considerado el divorcio y llegado tan lejos como para consultar a un abogado al respecto, me hizo cuestionar todo sobre nuestra relación. ¿Cómo puedo confiar en alguien que ya estaba preparándose mentalmente para el peor escenario? Ella trató de explicarse y me rogó que reconsiderara. Dijo que no quería que las cosas llegaran tan lejos, y que solo estaba asustada, y no sabía cómo manejar sus sentimientos. Siguió insistiendo en que no planeaba dejarme, que solo estaba explorando sus opciones porque tenía miedo. Pero sinceramente, sus palabras se sentían vacías en ese momento. No importa cuánto intentara explicarse, el daño ya estaba hecho. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Le dije que necesitaba espacio para procesar todo, que necesitábamos dar un paso atrás y reevaluar dónde estábamos. Me suplicó que no me rindiera con nuestra relación, pero ya no podía darle esa falsa esperanza. Necesitaba tiempo para pensar. Desde esa conversación, las cosas han estado tensas, por decir lo mínimo. Me he estado quedando en casa de un amigo durante algunas noches para tomar distancia, solo para aclarar mi mente. Ella me ha estado enviando mensajes de texto constantemente, alternando entre disculparse y tratar de justificar sus acciones. Apenas he respondido porque sinceramente, ni siquiera sé qué decir más. Cada vez que pienso en el hecho de que ya estaba discutiendo escenarios de divorcio, se siente como un golpe en el estómago. No puedo simplemente olvidarme de eso. En este punto, no sé hacia dónde vamos. Una parte de mí quiere creer que podemos arreglar esto, pero otra parte se pregunta si ya se ha causado demasiado daño. La confianza es la base de cualquier relación y ahora mismo, la nuestra se siente como si estuviera desmoronándose. No sé si podemos reconstruirla o si incluso quiero intentarlo. Por ahora, solo estoy tomando las cosas un día a la vez. Le he dicho que necesito espacio para determinar lo que quiero. E incluso he comenzado a investigar mis propias opciones legales solo por si acaso. Se siente surrealista pensar en cosas como el divorcio, pero no puedo ignorar la realidad de la situación.
Si ella ya ha considerado cómo podría ser una separación, entonces yo también necesito estar preparado para esa posibilidad. Es mucho para procesar, y todavía no tengo todas las respuestas. Solo sé que no puedo seguir viviendo así indefinidamente. Algo tiene que cambiar de una manera u otra. Actualización 3. Después de otra semana de reflexión y de darme el espacio que necesitaba, he tomado una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Le dije a mi esposa que no puedo continuar nuestro matrimonio bajo estas circunstancias. No fue algo que consideré a la ligera y sinceramente, luché con ello durante días. Seguí esperando algún tipo de avance, un momento de claridad donde sentiría que podríamos arreglar las cosas, pero nunca llegó. La confianza entre nosotros se ha roto de maneras que simplemente no puedo imaginar que reparemos. La semana pasada ha sido un torbellino de emociones. Me he estado quedando en casa de un amigo intentando aclarar mi mente, pero el silencio y la soledad me han dado demasiado tiempo para pensar. Traté de mantener mi rutina habitual, trabajo, recados, incluso ir al gimnasio, pero mi mente seguía volviendo constantemente a ella, y a la situación en la que nos encontramos. Cada vez que pensaba en esas conversaciones que tuvimos sobre ella, actuando a mis espaldas para consultar a un abogado, y sobre ella hablando de escenarios de divorcio, se sentía como una herida reciente abriéndose nuevamente. Reflexioné sobre el tipo de vida que deseo para mí mismo. Quiero una asociación basada en confianza mutua, respeto y honestidad. Pero no podía reconciliar esa visión con la realidad en la que se había convertido mi matrimonio. Ya no se trata solo del acuerdo prenupcial, se trata del hecho de que ella estaba dispuesta a reescribir los términos de nuestra relación en el momento en que ya no le beneficiaban, y ese tipo de comportamiento, simplemente no puedo dejar de percibirlo. Hace un par de días tuvimos otra conversación. Le dije que todavía estaba procesando todo, y necesitaba saber si había algo más que quisiera compartir. Quería darle una última oportunidad para sincerarse sobre cualquier cosa, cualquier aspecto que pudiera haber estado ocultando, o no completamente abordado. Dijo que no había nada más, pero sinceramente su comportamiento se sentía extraño, como si hubiera algo que no me estaba diciendo. Quizás estoy sobreinterpretando, pero a estas alturas no siento que pueda confiar en mis instintos cuando se trata de ella. Lo que realmente consolidó mi decisión, sin embargo, fue un descubrimiento que hice justo después de esa conversación. He estado revisando algunos correos electrónicos y archivos antiguos, para prepararme para mi propia consulta legal, y me encontré con una cadena de correos electrónicos entre ella y su abogado. Era de meses atrás, antes de que todo esto estallara. En el correo electrónico, ella ya estaba haciendo preguntas sobre el acuerdo prenupcial, los procedimientos de divorcio, y cómo podrían dividirse los bienes. Esto no era algo reciente desencadenado por nuestras discusiones. Era algo que había estado considerando durante algún tiempo. Eso me impactó profundamente. Cuando la confronté al respecto, se derrumbó nuevamente, pero esta vez sus excusas se sentían vacías. Dijo que no planeaba actuar en consecuencia, y que solo se estaba preparando para lo peor. Pero sinceramente, no podía creerlo. Si tenía preocupaciones, ¿por qué no las planteó en ese momento? ¿Por qué esperar hasta ahora cuando las circunstancias financieras han cambiado? Me he dado cuenta de que la traición no siempre se manifiesta como las escenas dramáticas que vemos en las películas. A veces es más silenciosa. Son las semillas de la duda plantadas a tus espaldas. Para mí, toda esta situación se siente como una traición de la confianza y la asociación que se suponía que teníamos. Con todo esto pesando sobre mí, contacté a un abogado para comenzar a discutir mis próximos pasos. He sido claro sobre querer proteger mis bienes, especialmente mi herencia, que planeo destinar hacia objetivos a largo plazo. El abogado ha sido extremadamente útil para guiarme a través de lo que necesito hacer y qué esperar en el futuro. Es un proceso sobrio, pero sé que es algo que debo hacer. Comunicarle la noticia fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. La senté, y le dije que no podía seguir viviendo en un matrimonio donde constantemente estoy cuestionando sus intenciones. Le expliqué que esto no se trataba de venganza o enfado. Se trataba de mi necesidad de paz y seguridad. Ella me suplicó que reconsiderara, y dijo que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Incluso ofreció firmar algo formal para asegurarme que no estaba tras mi dinero, pero para entonces ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de la erosión de la confianza. Me di cuenta de que no podía visualizar un futuro con ella donde esta dinámica no permaneciera entre nosotros. Estaba devastada, y verla llorar me destrozó interiormente. A pesar de todo, no la odio. No creo que sea una mala persona, pero sí creo que tomó decisiones que la pusieron a ella por delante de nosotros como pareja, y una vez que esa línea se cruza, es difícil volver atrás. Comencé a trasladar algunas de mis pertenencias fuera de la casa, y me he estado quedando con un amigo cercano mientras averiguo mis próximos pasos. Es surrealista. Empacar partes de una vida que pensé que era sólida y permanente, pero sé que esto es lo que necesito hacer por mi propio bienestar.
Algunas personas han sugerido que me estoy rindiendo demasiado fácilmente, pero no lo veo así. Durante años he sido solidario y comprometido con nuestra relación, incluso cuando las cosas no eran perfectas. He hecho sacrificios y compromisos, pero cuando los cimientos de una relación se sacuden tan profundamente, a veces lo mejor que puedes hacer es alejarte. Estoy con el corazón roto, pero también siento una sensación de alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Este no es el resultado que quería o imaginaba, pero creo que es la elección correcta para mi futuro. No sé qué viene después, pero tengo la esperanza de que con el tiempo saldré de esto más fuerte y más sabio. A todos los que compartieron consejos y apoyo en el camino, gracias. Ha sido un viaje doloroso, pero saber que otros han pasado por luchas similares y han salido adelante me da esperanza.